estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los miércoles, una nueva edición del Expreso Financiero con una breve entrevista a Fernando Corvaro, profesor de la maestría en finanzas de la Universidad de Itela y CEO de Pampa Capital. 1. Las reservas del Banco Central subieron al nivel más alto en 2 años tras la inyección inicial de dólares del Fondo Monetario Internacional. La entidad que preside Santiago Bausili informó este martes que sus reservas internacionales brutas alcanzaron los 36.799 millones de dólares, casi 12.500 millones de dólares por encima del cierre anterior. Este primer desembolso, que equivale a un 60% del nuevo programa de 20.000 millones de dólares acordado con el FMI, ingresó en la cuenta que el Tesoro tiene en el Banco Central, pero no se utilizó todavía para recomprar parte de las letras intransferibles. Hacia adelante, se espera que las reservas continúen creciendo con fuerza en las próximas semanas. Según reveló el gobierno el viernes pasado, esperaba que ingresen 19.600 millones de dólares hasta junio provenientes del FMI. A los 12.000 millones de dólares de este martes se le sumarían unos 2.000 millones de dólares más en junio, fecha de la primera revisión del nuevo programa. De organismos multilaterales, otros 3.600 millones de dólares más, y de un nuevo repo con bancos, otros 2.000 millones de dólares. El ministro de Economía, Luis Caputo, cabe recordar, había señalado semanas atrás que esperaba que todos estos créditos, sumados a los dólares que aporte el agro durante la cosecha gruesa, lleven el nivel de reservas a la zona de 50.000 millones de dólares. 2. El gobierno de la República Popular China acusó al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, de sembrar discordias en la relación con Argentina mediante la utilización de maliciosas difamaciones y calumnias durante su visita al país. A través de un comunicado, la Embajada de China en Argentina manifestó su profundo descontento y categórico rechazo a las maliciosas difamaciones y calumnias realizadas por Bessent, quien había sugerido que el Banco Central argentino debía cancelar el swap de monedas con China si acumula reservas. Respecto de la relación bilateral con Argentina, el escrito recordó que China siempre ha llevado a cabo cooperaciones pragmáticas con Argentina, entre las que incluyó el swap. A lo largo del tiempo, la cooperación sino-argentina con el swap ha desempeñado un papel importante en el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera de la Argentina, lo que ha sido bien acogido y sumamente valorado por la parte argentina, recordó la embajada. Además, China destacó que la renovación del swap también desempeñó un papel importante en la obtención del financiamiento por parte del FMI. 3. El gobierno oficializó la emisión de nuevos BOPREAL y anunció que flexibilizará el acceso al mercado oficial de cambios a inversores no residentes. La decisión fue informada ayer por el Banco Central y celebrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que esto implica una mayor absorción de pesos y una mayor oferta de dólares. Los inversores no residentes podrán ahora acceder al mercado libre de cambios sin conformidad previa para la repatriación de las nuevas inversiones que realizan, aunque éstas requerirán un periodo mínimo de permanencia de 6 meses que deberá ser verificado por la entidad financiera que concrete la operación de ingreso. La nueva serie de los BOPREAL, que es la serie 4, tendrá un plazo de 3 años, será nominada en dólares y podrá suscribirse en pesos para afrontar los stocks heredados de deudas comerciales anteriores al 12 de diciembre de 2023, dividendos y servicios de deuda comercial y financiera retenidas con entidades vinculadas. Los bonos devengarán una tasa de interés que será definida al momento del anuncio de la primera licitación, y en una primera instancia se aprobará un monto total de emisión de hasta 3.000 millones de dólares que serán adjudicados por adhesión en licitaciones sucesivas. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval se dio ayer 3,4% en pesos y 2,3% en dólares al tipo de cambio implícito, en la que fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con los ADR reacomodándose tras los fuertes avances de la jornada anterior. Los bonos en dólares de ley extranjera también mostraron leves correcciones y el riesgo país se sostuvo en la zona de 725 puntos básicos. El dólar blue se mantuvo en 1.285 pesos y el MEP y el contado con liqui se ubicaron en torno a los 1.240 pesos para dejar la brecha con el dólar oficial minorista en 1%. El Banco Central, por su parte, comunicó que no intervino en el mercado de cambios y las reservas cerraron en su nivel más alto en 2 años gracias a la inyección inicial de dólares por parte del FMI. Expreso Financiero. Y ahora sí, una breve entrevista con Fernando Corvaro, profesor de la maestría en finanzas de la Universidad de Itela y CEO de Pampa Capital. Bueno, Fernando, ¿cómo viste el debut de este nuevo esquema cambiario y monetario que introdujo el gobierno?
2021. El dólar apuntó en las primeras operaciones ya de entrada al centro de la banda. Bonos y acciones se dispararon en Wall Street, paralelos apuntaron hacia abajo. Bueno, pero antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Yo creo que fue muy satisfactorio. Si hace un año y medio te decían que iban a sacar el cepo con el dólar nominal abajo de 1.200, nadie lo hubiese creído. Que hubiésemos cerrado la brecha por abajo, tampoco nadie lo hubiese creído. Bueno, el superávit fiscal tampoco nadie lo hubiese creído, y aquí estamos, ¿no? Creo que gracias al gran esfuerzo en lo fiscal, la sobrereacción en lo fiscal del año pasado y la convicción de mantenerlo ahí fue la clave para convencer al fondo de conseguir un monto extraordinario. Y esto me gusta hacer hincapié, porque si vos entendés bien el programa y cómo funcionan las bandas de fondo, vas a entender que este programa, su éxito depende de la cantidad de reservas que conseguían entre organismos internacionales. Este mismo programa, con 1/3 de lo que consiguieron, no hubiese sido exitoso. ¿Por qué? Porque cualquier programa entre bandas, su éxito depende de la credibilidad del mercado del Banco Central poder mantener esas bandas. Uh-huh. Por lo tanto, no es trivial el monto de las reservas. Ya lo dijo Milei, lo dijo Caputo, el Banco Central va a terminar esta semana o de acá a junio con más reservas que pesos en la calle. Es decir, que si eventualmente el mercado quiere dolarizarse, en 1.400 están todos los dólares para sacar hasta el último peso de la base monetaria. No creo que suceda eso, pero a lo que voy era muy importante el monto del acuerdo. Y en ese sentido, creo que ahí hubo un trabajo brillante del equipo económico de partiste de un acuerdo caído con el fondo, donde están todas las metas incumplidas y donde el ministro anterior les arrancó el cheque de la mano y se lo gastó en plan platita. Era muy difícil dar vuelta a la situación con el fondo. Y aún así, de hecho, lo mencionaron los del equipo económico, cuando el fondo empezó a creer de a poco en el plan económico, cuando quedó sorprendido con la regla fiscal, aún así el monto que arriba de la mesa era 1/3 de esto. Así que desde eso fue más o menos cuarto trimestre del año pasado. De ahí hasta acá, obviamente que la victoria de Trump ayudó. La visita de Scott Bessent creo que es un reflejo de el alineamiento total de Estados Unidos con Milei, y creo que eso influyó más el excelente trabajo del equipo económico en explicarles el plan, ayudó a conseguir un monto extraordinario que es más que suficiente para que la banda sea 100% creíble. Entonces, creo que los últimos mes y medio, que digamos que hubo un lío bárbaro en todas las curvas de pesos, el tipo de cambio, no se sabía si salía del crawling y demás, bueno, eso no fue muy bien manejado, pero ellos te dicen, lo que pasa es que teníamos la ley Guzmán, que había que pasar por el Congreso, el acuerdo con el fondo, entonces en el timing entre que lo hago pasar y deschavo que ya estoy a punto de cerrar y llegan los fondos, pueden pasar unas cuantas semanas en las cuales el mercado me va a empezar a descreer de que no hay cambio en las anclas, ¿no? Y bueno, eso es lo que pasó. Uh-huh. Pero ahora que ya, digamos, se despejó la incertidumbre y que tenés un esquema cambiario que te permite no perder reservas de mínima, sí, de máxima incluso acumular, era lo que estaba fallando en el anterior, con las otras dos anclas ya estás en un programa que es 100% más robusto que el anterior. Sí. O sea, en ese sentido, una de las principales dudas que vi por ahí entre analistas es justamente eso. ¿Cómo va a ser el Banco Central para acumular reservas con este nuevo esquema? Bien, yo no lo sé, pero acá hay un jugador clave en todo esto, que es un poco sui generis, que es el Tesoro, es Finanzas. Finanzas está haciendo las veces de Banco Central en este nuevo esquema, como ya lo venía haciendo en el anterior, y después vamos a hablar ahora del tema de la base monetaria, pero concretamente a esta pregunta que vos me haces es, el Tesoro puede comprar dólares y los va dejando en su cuenta en el Banco Central, y eso aumenta reservas. Los depósitos del Tesoro están en las reservas del Banco Central, se contabilizan. Por lo tanto, el Tesoro podría ir comprando a mercado, es decir, entre bandas, cuando lo considere, o cuando haya por ahí una dislocación de mercado, una orden de venta muy grande, en fin, cuando quiera, puede ir cargando su cuenta en el Banco Central para pagar intereses y de ahí ir cumpliendo la meta del fondo. No obstante, la otra forma grande de acumular reservas es que el tipo de cambio vaya a la banda inferior y que entonces el Banco Central pueda comprar dólares y emitir pesos. Y ayer en la entrevista de Milei de 4 horas en Neura se habló de este tema, uh-huh, y lo dijo, bueno, es el propio fondo que está estimando que, algo que nosotros también estimamos, que Argentina está con un nivel de monetización en sus pesos en la economía extremadamente bajo, pese a que es el doble que cuando arrancó Milei en términos de PBI. Todavía le falta crecer por lo menos otro doble más. Uh-huh. Es decir, a valores de dólar de hoy en Argentina, en algún momento de un futuro necesita recapitalizarse entre 20 y 30 mil millones de dólares en pesos
pesos adicionales. Si es que la gente no elige la dolarización endógena en 1400, lo cual yo creo que no va a pasar. Entonces, el propio fondo y el gobierno están viendo que por una cuestión natural, al final del día, la cuenta corriente refleja la variación de reservas. Y en este caso, lo que vos tenés que ver es que la economía se quedó corta de pesos. Sí. Y en algún momento los va a ir a buscar a la zona, a la banda inferior. Sí, marcabas un poco la importancia de la parte monetaria. Sí. ¿Qué viste con esto, con este nuevo anuncio de agregados monetarios? ¿Por qué haces tanto hincapié en esa parte? Yo creo que el plan tiene muchos puntos importantes, pero uno que por ahí pasa desapercibido para mainstream es la parte monetaria, porque en general la gente no entiende de la parte monetaria, pero sí. El programa anterior tenía una ancla, tenía 3 anclas: la fiscal, la monetaria y la cambiaria. La monetaria era esa famosa línea imaginaria de 47.7 billones de base monetaria amplia, sí. Y Milei te decía, yo no emito nunca más un peso que esto, ¿no? Sí. Y en el medio tenías la base monetaria tradicional, que son los encajes y los billetes y saldos que tenemos en las cuentas corrientes, los depósitos del tesoro y las LEFIs, ¿no? Entonces, si vos ves un gráfico, veías cómo la base monetaria de a poco iba creciendo y se va comiendo a las LEFIs y a los depósitos del tesoro, que el tesoro va llenando esa cuenta con los pesos que saca de superávit fiscal. Ahora bien, estábamos llegando a un punto, quizás no hoy, pero en 2 o 3 meses, en donde se iban a chocar, iban a converger esas dos líneas, la base monetaria amplia y la tradicional, sí. Y la economía se iba a quedar sin pesos. Sí. Y se iba a quedar sin pesos y por ende la tasa de interés real iba a quedar muy alta. Y eso iba de alguna manera a frenar el crédito y por ende frenar el crecimiento. Entonces yo festejo bastante que hayan soltado el ancla monetaria un poco y ahora van a una meta de agregados monetarios, que es una meta más específica, más de la parte del volumen de pesos que está en el mercado, que afecta, que es M2 privado. Claro, contra demanda de pesos. Privados. Exactamente. Ellos van a monitorear cómo viene esa demanda, cómo viene el crédito, y de acuerdo a ese monitoreo, cuánta base monetaria pueden soltar o pueden contraer, ¿se entiende? Y eso está muy bien, porque significa que si en el medio de las bandas el mercado necesita pesos, como por ejemplo lo que pasó con la licitación de ayer, sí. Bueno, te van a ir soltando de a poco el tesoro, te va a ir soltando o LECAPs o LEFIs con sus depósitos. Y eso está muy bien, porque si no genera mucha volatilidad en las tasas de interés y genera tasas de interés altas que te cortan un poco el buen crecimiento que venías teniendo. No obstante, paréntesis, haber tenido el ancla monetaria tan estricta hasta el viernes pasado funcionó perfecto. Está muy bien que la hayan tenido, pero en algún momento había que soltarla, y yo creo que al mercado le da un poco de miedo el dogmatismo versus el pragmatismo de Milei, y creo que con esto quedó una vez más demostrado que Milei es hiper pragmático. Él no está enamorado de un modelo, él ve el contexto y agarra el modelo que mejor fitea para ese contexto. Y bueno, este acuerdo con el fondo es eso, ¿no? Sí, mencionaste recién la licitación del tesoro de este lunes, sí, 75% de rollover. Tal vez, bueno, encontró algo más de dificultades para renovar vencimientos en este contexto ya sin cepo cambiario. ¿Cómo ves esa dinámica hacia adelante? ¿Se puede acelerar este punto anchor del que habían hablado en su momento? Está muy bien la pregunta, y hay que sacarse el cuco de la cabeza de que si no rolean más del 100% es un problema. No, es al revés. Es una buena noticia si rolean menos del 100%. Significa que la economía se está remonetizando, es decir, el privado está cambiando su fondito en LECAPs por pesos. Una empresa rescató su fondo para contratar a un nuevo empleado o invertir o gastar. Eso significa el rollover negativo. Y ahí hay que hacer, Pablo Kirno maneja muy bien este tema, y hay que hacer un análisis bastante fino. Los últimos 2 licitaciones había sido 100% de rollover. Es decir, el central no te estaba soltando pesos en una economía que ya tenía las tasas reales muy altas y que te estaba dando signos de que faltaban pesos, y el mercado no entendía muy bien qué estaba pasando. Bueno, ya nos acabamos de enterar. De alguna forma el equipo estaba contrayendo lo máximo posible pesos para poder salir tranquilo del cepo. Y ahora que ya saliste del cepo y empiezan a soltar un poco de pesos en la economía, es muy probable que los próximos licitaciones también veamos por debajo del punto de ancla. ¿Y cómo ves que sigue esta película? ¿Cuánto crees que puede llegar a extenderse el rally de bonos y acciones que estamos viendo? ¿Hasta cuánto puede llegar a bajar el riesgo país? Y también relacionado a eso, sí, ¿imaginas que el tipo de cambio, después de algunos días de mayor volatilidad, va a terminar acomodándose más cerca del piso de la banda que del techo, como espera el gobierno? Sí, a ver, primero tenés que ver por qué no iría
techo de la banda, ¿no? Y al techo de la banda es, por lo que te dije antes, la credibilidad de las bandas de acuerdo a la bazuca monetaria que conseguiste en las reservas. Entonces, como sabes que tenés tantas reservas y que podés defender hasta el último peso el techo, como el mercado ya cree eso, entonces vos tenés un sistema de arbitraje de tasas de interés, ¿no? Por lo tanto, a un inversor le puede convenir vender dólares, comprar un bono largo en pesos y ya sabe que como dentro de, no sé, un año ese bono no puede, el dólar no puede estar más que la banda superior, entonces le deja una ganancia, un arbitraje en dólares. Por lo tanto, de 1200 para arriba se activa mucho ese engranaje, sobre todo en la parte larga de la curva, que hace que el FX no vaya a tocar la banda superior y que tenga menos volatilidad entre bandas, ¿no? Eso por lo tanto no creo que vaya para arriba, y si va un poco para arriba vamos a empezar a ver algo de carry offshore que no viene mal, que hasta ahora no tenemos nada. Ahora, ¿por qué iría para abajo? Por varias razones. Primero, porque estás entrando al trimestre de oro, donde te entra la cosecha, y que la cosecha viene bien. No es casualidad que el gobierno haya elegido esta fecha para hacer el cepo. Si le preguntabas a cualquier economista, todos te dicen segundo trimestre. Es tu trimestre de oro. Segundo, porque también ya entra a jugar un papel importante Vaca Muerta con el famoso oleoducto Oldelval, que arranca a trabajar este mes, y a su máximo puede aportar 650 millones de dólares adicionales de exportaciones por mes. Eso es casi el 10% de las exportaciones, para que te des una idea. Por lo tanto, salir del cepo con el flujo a favor de tu lado, y porque en algún momento la economía necesita remonetizar pesos, y la única válvula grande de pesos es el central comprando dólares en la banda inferior. En el medio de las bandas, es cierto que el tesoro te puede ir devolviendo pesos con esto de manejar la base monetaria, pero no es una canilla lo suficientemente grande como sí lo es la de comprar dólares en la banda inferior, que ahí es lo que quiere el mercado, ¿no? Entonces yo me imagino que en algún momento, no ya, vas a ir a testear la zona inferior, el tipo de cambio se va a quedar ahí un buen tiempo hasta que la economía cargue los pesos que necesita para trabajar. En el medio vas a tener un colapso de inflación aún mayor que el que veníamos viendo hasta ahora. Digamos, los últimos meses podríamos decir que la bajada de la inflación se estancó un poco, si bien la tendencia sigue siendo negativa y es buena, por el crawling peg, ¿no? Veníamos con un crawling del 2, después lo pasaste a 1. Bueno, ahora estás pasando al -1. O sea que si en algún momento vas a la banda inferior y encima el crawling es negativo, vas a desinflacionar a una velocidad brutal, y vas a ir a inflaciones cero nominales el año que viene, quizás. Milei ayer dijo, a partir del segundo semestre del año que viene vamos a tener 0,0% de inflación. Sí. Y si siguen con si el tipo de cambio va a la banda inferior y mantienen el crawling peg durante al -1 mucho tiempo, es muy probable que sí, aunque parezca una locura. Y es más, hasta podría llegar a tener unos meses de deflación. Estamos hablando de un año y medio vista, ¿no? Sí. Que recién es cuando va a empezar a hacer un efecto monetario esto. El éxito, entonces, claro, entonces el éxito del programa depende en muy buena medida que se cumpla esta expectativa, previsión del equipo económico de que el tipo de cambio converja a la parte inferior de la banda. Sí, yo creo que ya si estás en la zona de 1100, o sea, esta es en 1190, ¿no? Acá había dos temas importantes. Uno es, la primera semana, el dólar que más o menos acomodó por lo menos en la mitad, que es donde quedó, para que no haya tanto pase al pass-through de los precios. Ahí el gobierno te dice, no va a haber pass-through porque la cantidad de pesos es la misma, de todo caso, y el recomendamiento de precios relativos. Es cierto, obviamente igual sabemos que los transables sí van a hacer eco de una pequeña devaluación del 10%, 12% que fue, vamos a ver cómo termina la semana, pero creo que es exitosa la salida en cuanto al pase de la inflación. Como muchos serán 1 o 2 meses de un punto más, que no es grave, pero para después ya empezar a un camino de desinflación más fuerte, más robusto que el anterior. Por lo tanto, puede llegar a las elecciones tranquilamente quebrando el 2. Esto fue un nuevo capítulo de La Estrategia del Día Argentina. Yo soy Tomás Carrió, editor de Bloomberg Línea, y espero que tengan un muy buen día. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.